Función cuadrática. Dice una función cuadrática o de segundo grado se representa mediante la siguiente expresión. F de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c son números reales con a distinto de 0. ¿Alguien podría decirme por qué a no podía dar 0? Que era lo mismo que veíamos en la ecuación cuadrática. ¿Por qué a no podía valer 0? Que si no la x elevada al cuadrado desaparecía y pasaba, ya no dejaba de ser ecuación cuadrática. Muy bien. Tal como dice el compañero, es porque si no se desaparecería, ¿cierto?, este x cuadrado y pasaría a ser una ecuación lineal. Por lo tanto, si hablamos de función, hablaríamos de una función lineal, ¿ya? Entonces acá tenemos de segundo grado. Después tenemos, dice, estas funciones están definidas para todo número real, es decir, su dominio es el conjunto de los números reales y el recorrido es variable dependiendo de cada función. A mí me gustaría saber, ¿ustedes entienden cuando yo hablo de dominio y recorrido a qué me refiero? ¿O no lo recuerdan? ¿Alguna vez trabajaron el dominio y recorrido cuando trabajaban funciones? ¿Función lineal? Yo no lo ¿Función recuerdo. afín? Ya. Creo que sí lo vimos, pero no lo recuerdo. Lo vamos a ver dentro de la clase, ¿ya? Porque el dominio son todos los valores que puede tomar la X y el recorrido todos los valores que puede tomar la Y, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver a medida que vayamos trabajando con algunos ejercicios. El gráfico de la función cuadrática, dice, recibe el nombre de parábola, ¿ya? Que es una curva que la vamos a ver más abajo. Los elementos de la parábola. Tenemos la concavidad, que es donde nosotros vemos si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Ya veamos. La concavidad de la parábola me indica que si ustedes tienen la parábola abierta hacia arriba o si la parábola se va a abrir hacia abajo. ¿Y esto de qué va a depender? La concavidad de la parábola siempre depende del signo que tenga el que acompaña el x cuadrado, depende de la concavidad de la parábola. Es decir, si el x cuadrado es positivo, quiere decir que la parábola se va a abrir hacia arriba. En cambio, si el x cuadrado es negativo, significa que la parábola se abre hacia abajo. ¿Ya? Para que tengan claro eso. Eso me indica la concavidad, hacia dónde va la abertura de la parábola. Luego tenemos los puntos de corte con el eje de las abscisas o ceros de la función que se llaman, que en el fondo aquí nosotros buscamos el x1 y el x2. Es decir, acá nosotros vamos a tener que resolver la función cuadrática y resolverla de la manera como lo hacíamos con la ecuación cuadrática. Vamos a tener que buscar las dos soluciones que tiene esta función. Luego tenemos el punto de corte con el eje de las ordenadas. ¿Qué son las ordenadas? ¿Qué son las ordenadas, chiquillos? ¿No lo recuerdan? Cuando hablamos de ordenadas, hablamos de la Y. La ordenada es la Y. Y cuando hablamos de abscisas, hablamos de la X. ¿Ya? Para que tengan claro eso. Abscisas, el eje de la X. Y las ordenadas, hablamos de la Y. Luego tenemos el eje de simetría y tenemos el vértice de la parábola. Vamos a ver más abajo. Y acá tenemos un dibujo de la parábola. La forma de la parábola es algo como esto, ¿ya? Parece una U, pero en realidad es una abertura que cada vez se va abriendo infinitamente hacia los lados. Estas ramas se abren infinitamente hacia los lados. Ahora, ¿qué elementos ustedes tienen que tener claros en la parábola? Dice que esta es la parábola. Tenemos aquí estos dos puntos que están marcando son los que se llaman los ceros de la función, es decir, el x1 y el x2. Acá está el x1 y el x2. A veces los alumnos me preguntan, ¿y qué pasa si le coloco a este x1 y al otro x2? Da lo mismo. Ya lo importante es que ustedes tengan claro que estos son los ceros de la función. ¿Ya? Entonces acá le ponen puntos de corte
puntos de corte con el eje X, o eje de las abscisas, o bien también se llama ceros de la función. Luego tenemos, me están indicando este puntito de acá. Si se fijan, esto se ubica justo en la mitad de la curva. Y ese punto de aquí se llama vértice. Ese es el vértice de la parábola. Que más adelante nosotros vamos a ver cómo calcular. También tenemos este que tenemos acá, que es el eje. Ah, y acá me equivoqué. Porque aquí anoté mal el cuadrito. Le estaba hablando delante de estos dos puntos, pero el cuadro es el que indica el de acá. Entonces, aquí irían los ceros de la función o los puntos de corte del eje X. Y acá me está indicando esta línea, que es la que pasa junto por el vértice y en la mitad de la parábola, que este se conoce como eje de simetría. Y el otro elemento que nos falta, que es ese punto que nos marcan acá, que si se fijan, acá tenemos el eje X y el eje Y. Y este punto está cortando justo en el eje Y. Por lo tanto, este es el punto de corte del eje Y. Esos son todos los elementos que ustedes tienen que tener claro que tiene una parábola, siempre. El punto de corte con el eje Y, los ceros de la función, el vértice y el eje de simetría. ¿Ya? Más adelante nosotros vamos a trabajar cómo calcular todos estos elementos. Cada uno de estos va a tener una fórmula para calcular el vértice. Vamos a ver cómo encontrar el punto de corte con el eje Y, los ceros de la función que ustedes ya saben cómo calcularlo, que lo calculaban con la fórmula general o bien por la factorización, y la fórmula para el eje de simetría. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ya, porque hoy día nos vamos a dedicar netamente al concepto de la función cuadrática, cómo ustedes lo pueden graficar con tablas, ya, y cómo lo tienen que reconocer de forma algebraica. Que recuerden que para reconocerlo de forma algebraica, siempre tiene que estar escrito de la manera que aparecía al principio acá. Ax cuadrado igual a bx más c igual a 0. ¿Ya? Donde a siempre tiene que ser distinto de 0. Esa siempre va a ser la forma algebraica de una función cuadrática. Y tenemos los elementos de la parábola que los acabamos de ver. ¿Tienen alguna duda con respecto a los elementos de la parábola? ¿Dudas, chiquillos? Profe, Dígame. ¿podría dar el código de Classroom de Sí. matemáticas? Dentro de la clase se lo doy, ¿ya? ¿Y a usted no le llegó? Ah, ¿a usted no le llegó el código cuando yo envié los correos? No, profe. Ah, es que tú tienes correo personal, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Se lo voy a dar al tiro, espera un poquito. Profe, ¿toda la clase, las clases que ha hecho las subí al Classroom o no? La de ecuación cuadrática sí la subí, Ah, ya. y esa es la única que hemos tenido hasta ahora. Ya. Tenemos acá un ejemplo. Dice, dada la función f de x igual a x cuadrado más x menos 2, completa la tabla y dibuja su gráfico. Como pueden ver acá, tenemos la función cuadrática y esta es la forma algebraica de cómo se escribe. X cuadrado más x menos 2. El hecho de que tenga el x cuadrado ya me indica que es una función cuadrática. Ahora, ¿cómo podemos nosotros graficar? Para poder graficar, ustedes se tienen que hacer una tabla de valores. Ahora, estos valores, yo los coloqué acá, pero ustedes pueden darse cualquier valor. ¿Cuáles siempre son recomendables?
que se den los valores bajos, porque si se dan valores muy altos, puede que el gráfico les salga muy grande y a veces la hoja no le va a alcanzar para hacerlo, pero no quiere decir que esté malo. Por eso generalmente se usa el 1, el 2, el 3, y en este caso están los negativos y los positivos, porque como pudieron ver, como es una parábola, yo voy a necesitar valores negativos y positivos, porque si solo coloco positivos o solo negativos, al graficar voy a terminar graficando solo una parte de la curva, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Para poder hacerlo, tenemos acá f de x igual a x cuadrado más x menos 2. Lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la x que me dice aquí en el primero, menos 3, en toda esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que en el primero sería menos 3 elevado a 2, que lo voy a hacer acá al lado. F de menos 3 va a ser igual a menos 3 elevado a 2, entre paréntesis, más menos 3 menos 2. Reemplazo el menos 3 por la x. Resolvemos. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. 9 positivo, más menos 3 menos 2. Tendríamos 9 y menos 3 menos 2 me da menos 5. Y 9 menos 5, ¿cuánto me da? ¿4 positivo o negativo? 4 Positivo. 4 positivo. Por lo tanto, la primera acá me daría 4 positivo. En la segunda hacemos lo mismo. F de menos 2 igual menos 2, entre paréntesis, más menos 2, menos 2. Me quedaría menos 2 al cuadrado, nos daría 4, más menos 2, menos 2. Tendríamos 4, menos 2, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4, y 4 menos 4, 0. 0. Entonces el segundo nos daría 0. Lo que nos sale acá a la derecha es cómo va a quedar el par ordenado, que basta con que ustedes coloquen que la x va al menos 3 y luego va al 4. En el siguiente tenemos que la x va al menos 2 y el y sería 0. El tercero. Para el tercero tenemos f de menos 1. Reemplazo luego la función menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 2. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. 1 positivo más menos 1. ¿Cuánto me daría 1 menos 1? 0. 0. ¿Y 0 menos 2? Menos 2. Menos 2. Entonces el tercero nos daría menos 2 y el par ordenado sería menos 1, menos 2. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien que no haya Profe, entendido no cómo entendí cómo reemplazamos? hace lo del XI, esa parte de... XY. Sí. En el XY solamente tú escribes el par ordenado. La X es el valor que te dan acá, que es menos 3, y el Y, el resultado que nos dio acá al calcular, que sería 4. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Vamos con el cuarto, f de 0. F de 0 es igual 0 al cuadrado más 0 menos 2. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Cuánto Menos daría? 2. Menos 2. Entonces acá nos da menos 2, para ordenado 0, menos 2. El tercero, f de 1. Tenemos 1 al cuadrado más 1 menos 2. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1, 1. 1 más 1. 2, ¿Y 2 menos 2? 0. 0. Entonces acá nos quedaría 1,0. Cuando vale 2, f de 2 sería 2 al cuadrado más 2 menos 2. 2 al cuadrado nos da
4, 4 más 2, 6, 6, menos 2, 4. 4. Entonces el par ordenado nos queda 2,4. Y el último, f de 3, sería 3 al cuadrado más 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9, 9. 9 más 3 12, y 12 menos 2, 10. 10. ¿Dudas hasta acá? Antes de empezar a graficar. ¿Alguna duda? Profe, todavía no entiendo cómo saca el X y el XY. El XY. Ya le voy a explicar al tiro. Sí. En el fondo el XY no se calcula, sino que solamente se coloca para que yo tenga claro los puntos que voy a poder graficar. XY, en el fondo acá, el X era este valor que era el menos 3. Se coloca acá, coma, y la Y es los resultados de lo que te da el ti al calcular y reemplazar el valor de la X. Por lo tanto, como en la primera nos dio 4, tu primer par ordenado era menos 3,4. En el segundo, la X valía menos 2, colocas el menos 2, coma, y la Y te daba 0. Y así lo vas haciendo con los otros. Ah, ya ¿Entiendes entendí, ahora, profe. Luis? Sí, sí, entendí. Ya. ¿Hay alguna duda más antes de continuar? ¿Dudas? Ya. Una vez que nosotros hacemos esta tabla, lo que ustedes tienen que hacer es venir a ubicar los valores acá. Recuerden que este siempre es el eje X, que es el eje de las abscisas, y tenemos el eje de las ordenadas, que es la Y. Acá tenemos el eje Y, ¿ya? Dice que el primer punto es menos 3,4. Recuerden que aquí van los positivos. Acá va el 4. Y acá a la izquierda van los negativos. ¿Ya? Menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Para arriba, en el eje Y, van los positivos, que acá tenemos el 1, el 2 y el 3. Y para abajo van siempre los negativos. ¿Ya? Ahora, en el primero dice menos 3,4. Entonces, en la X, nos fijamos aquí, nos ubicamos en el menos 3 en la X, y en el 4 dice la Y. Por lo tanto, de aquí del menos 3 yo subo hasta el 4, que sería ahí. Ese sería mi punto. Para el segundo, X menos 2. X menos 2, está aquí el X menos 2 y dice 0. Por lo tanto, no subo ni bajo. Voy a ubicar los puntos mejor de otro color. Este sería el siguiente punto. Menos 3,4 nos ubicamos aquí. Luego me dice que tengo el punto menos 1, menos 2. Me ubico en la X menos 1, pero como en la Y dice menos 2, tengo que bajar. Aquí está el menos 1 y aquí estaría el menos 2. Y ahí estaría el punto. Luego dice 0, menos 2. 0 en la X, menos 2, bajo. Por lo tanto, iría acá. Luego dice 1,0. 1 en la X y 0 en la Y. No subo ni bajo, me quedo acá. Luego tenemos 2,4. 2 en la X y subo al 4. El 4 estaría aquí, por lo tanto sería ahí. Y ubicamos el punto 3,10. Tenemos 3 acá, aquí está el 3,
Y tenemos que llegar hasta el 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está el punto 10. Por lo tanto, me ubico acá en el 3 y 3,10. Hasta acá. ¿Entendieron cómo ubicar los puntos? Chiquillos, ¿o hay alguno que no sabe graficar? ¿Todos saben graficar? ¿Y ubicar paredes ordenados en el gráfico? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Profe, Ya. ahí se deja así nomás, no se hace ninguna línea, No. ¿cierto? Ahora lo que tienen que hacer es la línea. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es unir estos puntos y tienen que tratar de que les quede como una parábola. Para mí va a estar un poco difícil aquí con el lápiz. Voy a tratar de hacerlo lo más derecho que pueda. Les tiene que quedar algo así, ¿ya? La parábola y atravesarla a través de todos estos puntos que tenemos aquí. Y recuerden que siempre la parábola tiene que quedar con tendencia a abrirse. No puede quedar así recto hacia arriba, porque recuerden que las ramas de la parábola siempre se abren infinitamente. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? Insisto, alguien que no sepa cómo ubicar los pares ordenados en el gráfico. ¿Cuántos puntos hay que hacer? Preguntan. Los que usted crea necesario para poder hacer el gráfico. Porque, por ejemplo, Lucas, si yo hiciera lo que decía adelante, si yo hiciera solamente puntos positivos, te saldría solamente esta rama de la parábola y no te saldría el otro lado. Por lo tanto, es importante usar positivos y negativos. Ahora, acá se usaron 7 puntos. Deberían ustedes usar al menos unos 5. Ya como mínimo para poder hacer una parábola y para que les quede lo más exacta posible. Y siempre usando números negativos y números positivos. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Dígame. ¿Cómo sabe usted si la parábola está bien hecha si los dígitos los elegimos nosotros? ¿Por la forma en que está hecha la parábola o por...? No, lo que pasa es que, a ver, aunque ustedes elijan, por ejemplo, si yo elijo estos números y a usted se le ocurrió elegir el 5, el 6 y el 7, da lo mismo. Yo me voy a fijar porque todos tienen que coincidir en algunos puntos que son los que nosotros vamos a ver más adelante, cómo sacar el vértice, cómo sacar el eje de simetría. Entonces recuerden que la parábola tiene infinitos puntos aquí. Pero nosotros creamos esta parábola con estos 7 puntos. Pero perfectamente alguno podría usar otro. Aunque use otros puntos, a todos le tienes que dar más o menos la misma parábola. Todos tienen que, por ejemplo, pasar por este punto aquí en el eje Y, todos acá por el eje X tienen que pasar por los mismos puntos, independiente de que usen puntos distintos. ¿Ya? Y como les digo, siempre usar positivos y negativos. Bien, ahora vamos a ver el dominio y el recorrido a partir de este mismo ejercicio. El dominio, como les decía delante, cuando vemos el dominio de una función, el dominio son todos los valores que puede tomar la X. ¿Ya? El dominio. Son todos los valores que puede tomar la X. Si ustedes se fijan, esta parábola se va a abrir infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, yo podría decir que la parábola va a tomar todos los valores de X. ¿Podríamos decir eso, no? ¿Qué creen ustedes si esta parábola se va a abrir infinitamente a la derecha y a la izquierda? ¿Podríamos decir que la parábola puede tomar cualquier valor de X? Yo diría que sí. Sí. Podría tomar cualquier valor de X, porque recuerden que esta parábola se va a abrir infinitamente hacia allá, infinitamente hacia la izquierda. Por lo tanto, como esto se abre infinitamente hacia la izquierda o a la derecha, yo puedo decir que la parábola va a pasar por todos los valores de X. Por lo tanto, el dominio de una función cuadrática
siempre son todos los valores de x, ya sea que se abra hacia arriba o hacia abajo. Porque si yo tengo una parábola que se abre hacia abajo, también se va a abrir infinitamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo tanto, también va a tomar todos los valores de x. Donde ustedes tienen que fijarse para calcular es el recorrido. Y el recorrido busca los valores de y. Y como el recorrido se fija en qué valores puede tomar de y la función, acá nos tenemos que fijar desde dónde parte la parábola. ¿Ya? Porque en este caso nosotros llegamos hasta aquí, hasta el -2. Pero como estos dos puntos llegaban hasta el -2, el vértice tiene que haber llegado un poquito más abajo. ¿Ya? Pongámosle aproximadamente, vamos a poner que el vértice está en el punto -2,3. Vamos a poner aproximado. Entonces, como este está aproximadamente en este punto de aquí, yo puedo decir que la parábola puede tomar los valores de y desde el -2,3 hasta el más infinito, porque la parábola se abre hacia arriba. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la parábola toma desde aquí en los valores de la y, desde aquí, hasta todos los valores que van hacia arriba, infinitamente. Todos estos valores. ¿Y esto cómo se escribe? Como intervalo. Ustedes escriben intervalo cerrado, porque vamos a partir desde ese punto, desde el 2,3 hasta el más infinito, porque estoy indicando que puede tomar todos los valores hacia arriba positivos. ¿Ya? Entonces recuerden, para el dominio de la función cuadrática, podemos tomar todos los valores de x, porque la parábola siempre se va a abrir infinitamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero para el recorrido tengo que fijarme desde dónde parte mi parábola. Por ejemplo, si hacemos otro ejemplo cualquiera. Tenemos acá un gráfico. Y tenemos que una parábola partió desde el 3. ¿Ya? Y yo la voy a dibujar hacia abajo. El dominio serían todos los valores de x, porque yo sé que se va a abrir infinitamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero para el recorrido, ¿cuál sería mi recorrido? ¿Qué valores tomaría? ¿Desde el 3 hacia el más infinito o desde el 3 hacia el menos infinito? Hasta el Menos infinito. Hacia el menos infinito, porque la parábola se está abriendo hacia abajo. Entonces el recorrido sería intervalo cerrado desde el 3, pero hasta el menos infinito porque se abre hacia abajo la parábola. En eso ustedes tienen que fijarse cuando busquen dominio y recorrido. El dominio, independiente de la función cuadrática que sea, siempre van a ser todos los valores de x. Pero en el recorrido tienen que tener cuidado porque tienen que fijarse desde dónde parte la curva. Tienen que fijarse dónde va el vértice. Si va hacia arriba o si va hacia abajo y en qué punto está ubicado. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? Profe, Dígame. la parábola cuando va hacia abajo también está correcta, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuándo va a ir hacia abajo? Que es algo que ustedes tienen que tener claro. Delante, cuando yo les expliqué la concavidad, ¿ustedes cómo saben hacia dónde va la parábola? Cuando ustedes ven una función así, de forma algebraica, tienen que fijarse siempre en este, en el x cuadrado. Si el signo del x cuadrado es positivo, ustedes inmediatamente saben que la parábola va hacia arriba. Siempre se va a abrir hacia arriba. Pero si el que acompaña aquí al x cuadrado va negativo, yo sé que la parábola va hacia abajo. ¿Ya? Así que eso es importante que ustedes lo tengan claro. Porque si en algún momento yo les doy una función cuadrática con el a positivo,
y ustedes la gráfica les sale hacia abajo, significa que está malo. Porque siempre tienen que fijarse en el signo aquí del coeficiente A, el que acompaña al x cuadrado. Si está positivo, se abre hacia arriba, y si está negativo, se abre hacia abajo. ¿Ya? Vamos a ver Sí. uno donde se abre hacia abajo. Profe, Dígame. yo quiero saber algo. ¿Qué pasa? Las parábolas pueden partir desde el eje X, por ejemplo, que parta desde el 3X y que se abra hacia la derecha, por ejemplo, hacia la izquierda. Ah, usted dice que se abre hacia los lados. ¿Que se abre así? Sí. Sí. ¿Puede pasar algo así? No, la parábola solamente se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Cuando en los electivos, bueno, selectivo ya no existe ya, pero cuando se ven los lugares geométricos, en los lugares geométricos uno ve las parábolas que se pueden abrir de esa manera, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿ya? Pero cuando ustedes trabajan la parábola y solamente los elementos de la parábola, ustedes ven la parábola que solamente se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. No hay otra forma de cómo se pueda ver la parábola. Ahora, la parábola se puede correr acá a la derecha, se puede correr a la izquierda, sí. Puede aparecer por aquí, puede aparecer por acá, puede ser graficado en cualquier parte del plano cartesiano, pero siempre va a ir cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. No va a ir de otra manera. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda antes de avanzar? ¿Dudas? Profe, hay una compañera que quiere entrar. Ya la voy a admitir al tiro. Traten, por favor, de cuando ingresen a clases, de ser puntuales en la hora de entrada. Porque cuando estamos en clases, como yo estoy explicando, el hecho de que hayan alumnos que ingresen atrasados interrumpen la clase. Es Profe, igual que como se cae el cuando- internet. Ah, sí, pues ahí hay casos especiales, pero no creo que a todos se les caiga el internet. Entonces ahí tienen que tener ojo porque a veces hay alumnos que están acostumbrados a ingresar tarde a la clase. Ya, la número 2. Tenemos, dada la función f de x igual a menos x cuadrado menos 4x más 3, completa la tabla y dibuja su gráfico. Acá tenemos que hacer lo mismo. En la primera, tenemos que x vale menos 3. Yo me di los mismos valores, pero recuerden que ustedes pueden ir cambiando los valores o darse los valores que ustedes quieran, ya para que sepan que no es obligación que cada vez que yo les pida graficar una función cuadrática, que ustedes utilicen estos mismos valores, ¿ya? Tenemos la primera entonces. Reemplazamos f de menos 3 es igual menos 3 al cuadrado menos 4 por menos 3 más 3. Acá tenemos menos 3 al cuadrado me va a dar 9 positivo. Y si le agregamos el menos de afuera, nos queda menos 9. Tenemos menos 4 por menos 3, ¿cuánto nos da? 12. Más 12. Y más 3. Entonces tendríamos menos 9. ¿Y cuánto es 12 más 3? 15. 15. ¿Y menos 9 más 15? 6. Entonces acá el primero nos quedaría 6. ¿Y nuestro par ordenado cómo sería? Menos 3,6. Menos 3,6. Segundo, tenemos f de menos 2 y nos quedaría, es igual a menos, paréntesis, menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, más 3. Tenemos menos 2 al cuadrado, nos da 4 positivo, y le agregamos el menos de afuera, nos daría menos 4. Menos 4 por menos 2, ¿cuánto es? 8 positivo. 8 positivo y más 3. Menos 4 más 8, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto es menos 4 más 8? 4. ¿Y 4 más 3? 7. 7. Entonces el segundo nos da 7
y nos quedaría menos 2,7. El tercero, tenemos f de menos 1, tenemos menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1 más 3. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y le agregamos el menos de afuera, menos 1. Menos por menos, más y más 3. Menos 1 más 4, ¿cuánto es? 3. 3. Positivo. ¿Y 3 más 3? 6. 6. 6. Entonces el tercer par ordenado sería menos 1,6. F de 0. Tenemos menos 0 al cuadrado, menos 4 por 0, más 3. ¿Cuánto nos daría eso? Menos 4 por 3. Ah, perdón, 4 por 0. ¿Cuánto daría eso? 3. 3. 3, muy bien. ¿Y el par ordenado cómo quedaría? 0,3. 0,3. Siguiente, tenemos el 1. F de 1 sería menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 3. Nos quedaría menos 1, menos 4 por 1, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4 más 3. Menos 1 menos 4, Menos 3. no. Menos 5. Menos 5 y menos 5 más 3, 2. menos 2. Menos 2. Menos 2 para ordenado 1, menos 2. Siguiente, f de 2 sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 3. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Si no No. hay paréntesis, Ah, no, pues negativo. recuerden que si no hay paréntesis queda negativo. Menos 4 por 2 sería menos 8, más 3. Menos 4 menos 8, ¿cuánto es? Menos 12. ¿Y menos 12 más 3? Menos 9. Menos 9. Entonces este sería 2, menos 9. Y la siguiente, tenemos f de 3, sería menos 3 al cuadrado, menos 4 por 3 y más 3. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Mm, Menos Menos 9. 9. Menos 9, menos 4 por 3, Menos 12. menos 12, muy bien, y más 3. Menos 12 menos 9, ¿cuánto nos da? Menos 21. Y No. menos 21 más 3, Menos Menos 18 18. o no? menos 18. Así. Menos 18, y aquí tendríamos 3, menos 18. Y ahora tenemos que graficar. Ya, ubicamos los puntos. Tenemos menos 3,6. Acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Aquí va a estar el menos 3. Y coma 6. 6 en la Y. Este es el eje Y, eje X. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos aquí nuestro primer punto. Luego dice menos 2,7. Me ubico acá en la X en el menos 2. Y subimos al 7. Acá estaba el 6 y 1 más sería 7, por lo tanto sería aquí. Luego tenemos menos 1,6. Menos 1 en la X y 6 acá el puntito. Luego dice que si vale 0, tenemos 3.
Si vale 0, subimos al 1, 2, 3. Acá. Luego tenemos 1, menos 2. 1 en la X y bajamos al menos 2. Dice que si vale 2, vale menos 9. Entonces, si vale 2, menos 9, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego tenemos que si vale 3, vale menos 18. Acá tenemos el 3 y aquí tendríamos que contar 9 más. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acá al final. Y ahora hay que unir estos puntos. Tenemos aquí disculpen si no paso por algún punto, pero la idea es que cuando uno hace el gráfico pase por todos los puntos. Ahora, si se fijan de acuerdo a los puntos que nos dimos, yo debería haber llegado hasta aquí nomás. La idea es que ustedes extiendan esto porque se da por hecho que son ramas simétricas. Por lo tanto, si esta llega hasta acá, la otra también. Ya no es necesario que me dejen un dibujo así, por ejemplo, que a veces algunos lo dejan de esta manera. ¿Ya? Independiente de los puntos que ustedes se den, si los puntos les permiten graficar hasta ahí, ustedes la idea es que siempre extiendan la otra rama para que les quede simétrica. ¿Ya? ¿Hay alguna duda en ese ejercicio? ¿Dudas? Chiquillos, ¿alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. ¿Cómo determinar si un punto del plano pertenece o no a una parábola? Dice que si tenemos el punto A, x1 y 1, o xa y sub a, es un punto del plano y P una parábola del mismo plano cuya función es y igual a f de x. Ya recuerden que la función cuadrática se escribía de esta manera, ax cuadrado más bx más c. Entonces A pertenece a la parábola si y solo si cumple la igualdad que y sub a sea igual a la función de x sub a. ¿Qué quiere decir esto? Significa, dice, recuerda que si el punto A pertenece a la parábola, entonces el valor de y sub a es la imagen de x sub a, bajo la acción de f. De igual manera, x sub a es la preimagen de y sub a bajo la acción de f. A ver, cuando nosotros queremos comprobar si un punto pertenece a la parábola, lo que ustedes tienen que hacer, en el fondo, es reemplazar este punto en la función. Si se cumple la igualdad, significa que el punto pertenece a la parábola. Si no se cumple la igualdad, estamos diciendo que no pertenece. Por ejemplo, acá. Tenemos un ejemplo que dice que tenemos menos x cuadrado más 4x más 10 y el punto que queremos comprobar si pertenece a la parábola es 4,10. ¿Qué es lo que hicieron acá? Reemplazaron, como me dice 4,10 es un par ordenado, por lo tanto ustedes tienen que tener claro que un par ordenado siempre se escribe x, y. Por lo tanto, el 4 vale x y el y vale 10. Ya es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Ahora, acá me dice f de menos 4, que es lo que reemplazamos acá, es igual. Tenemos que menos 4 al cuadrado más 4 por reemplazar la x por 4 más 10. F de 4 es igual. 4 al cuadrado les dio 16 negativo, más 16 y más 10. ¿Ya? Y el f de 4 les dio 10.
Luego, y es igual a 10. Para que pertenezca al punto A la parábola, la coordenada y debe ser igual a 10. Como el punto A cumple con la condición, este punto pertenece a la parábola. Si se fijan acá, al reemplazar la X como le dio 10, ¿ya? Y como el punto de la Y aquí valía 10, significa que el punto pertenece a la parábola. De lo contrario, no pertenece. O la otra manera, como ustedes pueden hacerlo para visualizarlo de forma directa, es de la siguiente forma. Veamos el ejemplo que está aquí abajo. Tenemos en la primera, dice que verifiquemos si el punto A pertenece a esta parábola. ¿Qué hacen ustedes? Tenemos que este vale X y este vale Y. X vale 5 y Y vale 23. Recuerden que f de X igual a esto es lo mismo que decir que Y es igual a X cuadrado menos 3X menos 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo? La Y vale 23. Por lo tanto, yo digo 23 es igual a, reemplacé esta Y por la Y que aparece acá. X, sabemos que vale 5. Por lo tanto, me quedaría 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 5. Y empezamos a resolver. Y tenemos que llegar que este resultado de la derecha me dé 23. 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 25. ¿Cuánto me da? 25. Menos 3 por 5, ¿cuánto es? Menos 15. Menos 15, menos 5. 25 menos 15, ¿cuánto sería? 10. 10. ¿Y 10 menos 5? 5. 5. 5. ¿5 es igual a 23? No. 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 Por lo tanto, ese punto A no pertenece a la parábola. Yo puedo decir que este punto A no pertenece a la función x cuadrado menos 3x menos 5. Porque me tiene que dar el mismo resultado. Veamos en la segunda. En la segunda tenemos menos 7 y 65. Este vale x y este vale y. Tenemos entonces 65 es igual a x al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 3 por menos 7 menos 5. ¿Cuánto sería 7 al cuadrado? 39. 49. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Menos 3 por menos 7. ¿Cuánto nos da? 21. Más 21, menos 5. 49 más 21, ¿cuánto es? 70. 70. 70. ¿Y 70 menos 5? 65. 65. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, este sí pertenece a la parábola. Entonces, el punto B pertenece a f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 5. Vean ustedes el punto C si pertenece. Comprueben. Haciendo lo mismo. Punto C, 3, menos 5, comprueben si pertenece a la función. Según yo sí. ¿Algún compañero más que esté de acuerdo acá con la compañera? Sí, a mí lo mismo. Da lo mismo, ¿cierto? Pertenece ese punto a la función. ¿Hay alguien que no lo haya podido hacer? ¿Algún compañero que no haya podido hacer ese ejercicio? ¿O todos lo pudieron hacer?
¿Todos pudieron? Ay. Ya, entonces ese punto sí nos sirve. Comprobemos en el D, si pertenece o no pertenece. Profe, me voy a Dígame. tener que retirar. Ya, no hay problema, retírese nomás. Ya, ¿pertenece o no pertenece el último punto? No, según yo no. No, ¿cierto? Porque ¿cuánto da? No lo sé, pero- Da -7. Vamos a comprobarlo acá. Tendríamos entonces que menos 10 sería igual a 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 5. Tendríamos menos 10 es igual. 1 al cuadrado nos daría 1, 3 por 1 nos daría 3, menos 5. 1 menos 3 nos da menos 2 y menos 2 menos 5 nos da menos 7. Y no son iguales, por lo tanto el punto D no pertenece a la función x cuadrado menos 3x menos 5.